Hola, en un video anterior trabajamos la introducción a los comparadores con histéresis y esta vez quiero traerles un ejercicio para afianzar un poco ese tema y entender mejor cómo se usan y la utilidad de estos circuitos. Básicamente el ejercicio lo que quiere es lo siguiente: se requiere un detector de cruce por cero para un ambiente ruidoso y se espera que el ruido que hay en ese ambiente pues no tenga una amplitud mayor a 200 milivoltios, o sea que el ruido que afecta a mi señal máximo me afecte en 200 milivoltios la señal en cada momento. Adicionalmente se espera que o se quiere que la salida de este comparador o detector de cruce por cero esté entre más 5 y menos 5. Entonces, vamos a analizar en detalle lo que me están pidiendo. Primero, un detector de cruce por cero, pues no es más que un comparador que toma una señal y la compara con el voltaje 0 voltios. Entonces voy a tener un comparador que me compara con 0, pero voy a hacer un comparador con histéresis porque voy a estar en un ambiente especialmente ruidoso. Ya en el video de comparadores con histéresis 1, que es el video anterior, podemos ver que en los ambientes ruidosos los comparadores con histéresis son de especial utilidad y que los comparadores con histéresis no son más que comparadores en los que no tengo un solo nivel de comparación, sino dos. ¿Listo? Entonces, para más detalles de eso, referirse a ese video anterior. Muy bien. En este video nosotros analizamos esta configuración. Este es un comparador con histéresis donde mis dos voltajes de comparación se pueden calcular de la siguiente manera. VUT, que sería el voltaje más alto, voltaje de umbral superior, sería más VSAT por R2 sobre R1 más R2. Donde más VSAT es el voltaje de saturación positiva. Recordemos que ese voltaje de saturación positiva está relacionado con el voltaje de polarización que yo ponga acá. Esto es un porcentaje de ese valor. Y el voltaje inferior sería menos VSAT por R2 sobre R1 más R2, donde menos VSAT es el voltaje de saturación negativo que está relacionado con menos VCC. Entonces, tengo dos voltajes de comparación, VUT y VLT, el más alto y el más bajo. ¿Cómo será siempre cuando yo tenga un comparador con histéresis? Si analizamos bien este circuito y estas ecuaciones, vemos que VUT y VLT son iguales, pero de signo contrario. Aquí nunca voy a poder tener dos voltajes de umbral que sean diferentes en magnitud. Por ejemplo, tener, qué sé yo, 8 voltios y 7 voltios. No, siempre será un voltaje y el mismo voltaje, pero en negativo. Serán de igual magnitud, diferente voltaje. Eso pues considerando que el voltaje de saturación positiva sea igual en magnitud al voltaje de saturación negativa. Y esto nos viene perfecto para lo que nosotros queremos, porque básicamente lo que queremos nosotros es tener un comparador o un detector de cruce por cero, y eso va a implicar lo siguiente. Vamos a poner aquí un caso para que lo entiendan mejor. Digamos que esta es la señal que yo quiero comparar. Voy a dibujar aquí cualquier cosa. Por poner un ejemplo cualquiera, dibujemos que la señal de entrada es una onda senoidal. Una cosa más o menos así. O, pues si yo le pongo ruido, a lo mejor, dependiendo de la forma que tenga ese ruido, pues se puede ver una cosa más o menos así.
Vamos a suponer que esto es lo que yo quiero hacer. Entonces yo quiero un comparador que me compare este nivel, este voltaje que tengo de entrada, este será mi voltaje de entrada, con 0 voltios. ¿Sí? Este es el nivel acá de 0 voltios. Si yo utilizo un comparador normal, pues aquí en esta primera parte puede que no tenga muchos inconvenientes, pero si me analizamos la parte con ruido, vamos a centrarnos por ejemplo en este puntico. Si ustedes ven aquí la señal, en teoría debería pasar una sola vez por cero, es decir, mi señal debería simplemente hacer este recorrido, bajar y pasar por cero una vez. ¿Sí? Pero lo que yo estoy teniendo, gracias al ruido, es que aquí la señal baja, vuelve a subir, vuelve a bajar y tengo 3 cruces por cero en lugar de uno solo. Y esto es lo que va a hacer que en ese ambiente ruidoso mi detector de cruces por cero tenga fallos. ¿Listo? Ahora, a mí lo que me está pidiendo el ejercicio es que yo haga un comparador que pueda trabajar en este ambiente ruidoso. Y el asunto del comparador con histéresis es que vamos a tener dos voltajes de comparación que se van alternando entre sí. Y eso va a querer decir entonces que en vez de tener solo este nivel de comparación de 0, voy a tener dos niveles alternos. Y en este caso me cae muy bien que esos niveles sean uno por encima y otro por debajo. Voy a poner un caso. Digamos que podrían ser este voltaje y este voltaje. Entonces, con la configuración que tengo que me permite dos valores iguales de signo diferente, puedo hacer esto. Y vamos a mirar de cerca qué es lo que requerimos acá. Si yo me fijo, suponiendo que lo que me dice el ejercicio es que este ruido que está aquí va a tener esta cosita máximo una amplitud de 200 milivoltios, o sea 0.2 voltios. Yo tengo que hacer que estos dos voltajes estén separados pues más de esos 0.2 voltios, porque si están separados menos de 0.2 voltios, si yo tuviera uno por aquí y otro por acá, pues no haría nada, igual sigue habiendo un cruce de ambos umbrales. Yo necesito unos umbrales que se separen suficiente para que en este tramo haya solo un cruce por el cero. Pero si yo los alejo mucho de entre sí, si los pongo muy alejados, lo que va a pasar es que lo que yo quería detectar, que era el cruce por cero, que en teoría se debería dar en un punto, qué sé yo, más o menos por acá, pues se aleje mucho del punto real que yo quiero, porque entonces puede ser que aquí yo tuviera el cruce por aquí o por acá, y la idea es que eso en el tiempo, en esta eje, no se me aleje demasiado del punto donde realmente está el cruce por cero. Entre más aleje yo estos dos umbrales entre sí, pues voy a tener que se me desplaza más realmente el punto que yo quiero. Entonces la idea es que los dos umbrales que yo voy a escoger estén lo más separados, lo más cerca posible, pero no suficientemente cerca como para que me cojan esa amplitud de ruido. Entonces, este circuito que nosotros vimos sería ideal entonces para un detector de cruce por cero con histéresis. Este va a ser que estos dos umbrales sean estos dos que yo quiero acá y tengo que escogerlos inteligentemente. Ahora, como a mí me están diciendo que yo tengo un ruido máximo de 0.2 voltios, yo podría decir, bueno, que estos dos umbrales estén separados entre sí 0.2 voltios. Por ejemplo, si este estuviera en 0.1 y este en menos 0.1 voltios, entonces yo tendría una separación de 0.2. Pero ahí estoy jugando muy en el límite, ¿listo? Como por dar un poco más de rango sin separarme demasiado,
otra cosa que yo podría hacer sería escoger que esos dos valores fueran, por ejemplo, 0.2 voltios y menos 0.2 voltios. Ahora, eso ya es una decisión del diseñador del sistema, no hay una única respuesta correcta al respecto. Yo lo voy a hacer así, voy a escoger un voltaje de umbral superior de 0.2 y uno de menos 0.2. ¿Listo? Bien. Si nos referimos entonces a este circuito, lo que yo estoy diciendo acá es que yo quiero que mi VUT sea de 0.2 y mi VLT de menos 0.2 y será simple entonces. Lo otro que me está pidiendo el circuito es que yo quiero que la salida esté entre más 5 y menos 5. Recordemos que la salida de un comparador siempre va a tener solo dos posibles valores, alto, bajo, ¿cierto? Y esos altos y bajos serán el voltaje de saturación positiva y el voltaje de saturación negativa. O sea que yo aquí ya estoy diciendo que más menos voltaje de saturación van a ser más menos 5 voltios. Entonces ya tengo cuáles son mis umbrales, ya tengo el voltaje de saturación. De esta primera ecuación de VUT puedo sacar que 0.2 voltios, que el VUT será igual a 5, que es el voltaje de saturación positiva, por R2 sobre R1 más R2. Y despejando un poco esto, puedo decir que 0.2 R1 más 0.2 R2 es igual a 5 R2. Y de aquí entonces me voy a que 0.2 R1 será igual a 4.8 R2. Y despejando esto me daría que R1 es igual a 24 R2. Simplemente despejando, ¿cierto? Que me daría R1 sería igual a 4.8 dividido 0.2 R2 y eso me da R1 igual a 24 R2. Es una relación, ¿cierto? La relación entre R1 y R2 es esta. Yo escojo el valor, por ejemplo, yo puedo decir que R2 sea un K, entonces pues R1 será 24K inmediatamente. O si yo digo que R2 es 2K, pues R1 será 48K y así sucesivamente. Evidentemente en la implementación práctica pues trataré de que eso se me acomode a valores comerciales o que lo pueda aproximar, ¿cierto? A valores comerciales. Entonces, ya tengo el diseño, o sea, ya sé cuál es el circuito que quiero utilizar. Este es el circuito. Ya sé que mis voltajes de polarización tienen que ser tales que me den un voltaje de saturación de más 5 y menos 5. Y ya sé que estos son los valores que quiero las resistencias. Por ejemplo, R2 1K y R1 24K. Listo. De nuevo, una recomendación que les había hecho anteriormente, la idea es que sus resistencias estén en el orden de los kiloohmios. No utilicen resistencias demasiado pequeñas porque eso conllevaría a corrientes altas que serían innecesarias en el circuito. Eso lleva a elevada disipación de potencia, que pues podría ser un problema dentro del circuito. Ahora, lo siguiente, ya teniendo pues el circuito, sería mirar eso cómo se comporta. O sea, si por ejemplo este ejemplo tal cual sería mi voltaje de entrada, ¿cuál sería el voltaje de salida que yo puedo esperar? Y para hacer eso siempre pues vamos a dibujarlo tal como está aquí, vamos a dibujar el voltaje de entrada y vamos a dibujar los dos umbrales. Ahora, hay una cosa que tienen que tener en cuenta. Cuando vayan a hacer el análisis, deben empezar siempre por un punto en el que la señal sea o más alta o más baja que los dos umbrales. Es decir, si yo empiezo a hacer el análisis de la señal por aquí, ¿cierto? Donde la señal está justo en la mitad, entre 0.2 y
menos 0.2. Para mí será imposible saber cuál es la salida, por una razón muy sencilla. En cada instante yo tengo que saber o tengo que determinar con cuál de estos dos umbrales estoy comparando. Y la forma de saberlo es referirme a la ecuación. Cuando la salida sea más Vsat, comparo con el voltaje de 0.2, y cuando la salida sea menos Vsat, comparo con el voltaje de menos 0.2. Pero yo no puedo saber cuál es la salida hasta que yo no sepa, ¿cierto?, cuál de los dos umbrales tengo como comparación. Recuerden que si yo me pongo a mirar este circuito, yo tengo que mirar lo siguiente. La entrada del voltaje, que es esta, está por la entrada inversora. Okay, Bin entra por la inversora. Yo voy a tener siempre entonces que Vout va a ser el voltaje de saturación positiva, en este caso va a ser igual a 5 si Bin, que está en este menos, es menor que el voltaje de umbral. ¿Cuál de los dos? Tenemos que mirar a ver cuál de los dos, ¿cierto?, con el que esté comparando en ese momento. Y Vout será menos 5 si Bin es mayor que el voltaje de umbral. Entonces yo tengo que saber cómo está esta comparación para saber si la salida es más o menos, pero para eso tengo que saber con cuál de los dos estoy comparando, y para eso tengo que saber cuál es la salida. Entonces la única forma de poder seguir esa cadena es empezar el análisis por un punto que esté por encima o por debajo de ambos umbrales. Por ejemplo, si yo, en vez de tratar de empezar por acá, empiezo a analizar la señal en este punto, donde la señal es máxima, ¿cierto?, sea lo que sea que valga esto, es decir, algo 2 voltios. Entonces, supongamos que esta señal va, por ponerle pues como valores, que va de, qué sé yo, de 4 voltios a menos 4 voltios, por poner cualquier cosa. Entonces, 4 pues es mayor que 0.2 y 4 también es menor que menos 0.2. O sea que sin importar si yo estoy comparando con 0.2 o con menos 0.2, pues la señal de entrada es mayor, ¿cierto? Y según lo que estaba viendo, si esa señal de entrada es mayor, estoy aquí en este caso, si la señal de entrada es mayor, pues mi salida tiene que ser menos 5 voltios, necesariamente, ¿cierto? Ok, eso quiere decir que yo ya sé que en este punto que yo estaba analizando, en este instante de tiempo, si yo pongo esto aquí como en este instante de tiempo que tengo acá, mi salida debe ser menos 5. ¿Ves? Por esto que estábamos viendo acá, menos 5. Entonces vamos a dibujar la salida, dibujémosla en color verde, por ejemplo. Yo ya sé que aquí, dibujemos aquí el menos 5, vamos a poner más 5. Y en este instante de tiempo que estamos marcando por acá, la salida es menos 5 voltios. Suponiendo que aquí pues está el nivel de menos 5 voltios, digamos por aquí más o menos. Bien. Ahora, ya sabiendo que mi salida es menos 5, yo ya me puedo venir y mirar, listo, mi salida es menos 5, yo estoy en este caso, entonces mi voltaje de comparación es menos 0.2, y yo ya me puedo ir a mirar, y ya voy a saber que si yo sigo analizando esta gráfica hacia adelante, el punto en el que se va a dar una comparación es cuando la señal cruce por menos 0.2, que es cuando cruce por acá. ¿Listo? Así, si yo sigo
analizando esta señal hacia adelante, digamos, yo sigo el recorrido de esta señal. La señal pasa por punto 2, no pasa nada, listo, sigue siendo la salida menos 5, pero en el momento en que la señal pase por aquí, entonces ahí es donde va a tener un cambio a la salida de la señal, o sea, justo en este puntico que hay por acá, es donde esa señal que venía siendo menos 5 va a pasar a ser 5 voltios, porque la señal pasó de ser mayor que el umbral a ser menor que el umbral, menor que punto 2. Hicimos aquí, cuando el voltaje sea menor que el umbral, pues mi salida tiene que pasar a 5 voltios. Entonces me voy aquí. Ahora, ya sabiendo que ahora tengo una salida de 5 voltios por acá, entonces ahora me voy a fijarme, listo, ¿cuál es mi umbral ahora? Si mi voltaje de salida es más pesado, 5 voltios, mi voltaje de comparación ahora ya no es menos punto 2, ahora es punto 2. Y eso quiere decir que mi siguiente punto de comparación será cuando la señal cruce por punto 2. O sea, aquí sería este punto de aquí. Que si yo sigo analizando aquí mi señal, la señal por aquí sube, cruza por menos punto 2, no pasa nada, mi nuevo voltaje de comparación no es menos punto 2, sino punto 2. Llega aquí y es ahí en ese punto donde se va a hacer de nuevo el cambio. Entonces voy a cegar en 5 voltios aquí y acá pues bajo de nuevo hasta menos 5. Y siempre vamos a estar en ese rango de voltajes, más 5, menos 5, que son los únicos dos posibles valores a la salida del amplificador. Y así, siempre va a tener entonces que cuando la señal viene bajando, ¿cierto? Bueno, en este caso venía por acá bajando, cruzo en menos punto 2 y cuando viene subiendo, cruzo en punto 2. O sea que yo ya con esa lógica me puedo devolver hacia esta parte que no dibujé y aquí que la señal venía subiendo, entonces la cruce va a ser por 2, por punto 2, perdón. Y aquí cuando viene bajando, pues de nuevo va a ser por menos punto 2. O sea que si yo sigo la lógica de esto, me vuelvo hacia atrás. Tendré entonces algo como esto. Y esta será la señal de salida ante esa entrada que yo puse allí. Listo. Y si nos acercamos un poco acá, ya vemos que en este caso tengo un solo cruce por cero en este punto ruidoso, donde antes hubiera tenido 1, 2, 3 cruces, ahora tengo uno solo porque la señal pasa por este umbral y ya hasta que no cruce después el siguiente, que es este, pues no vuelve a haber cambio en comparación y por lo tanto ya de alguna manera logré hacer un comparador, en este caso un detector de cruce por cero, con una cierta inmunidad ante el ruido. Entonces, este sería pues el resultado total. Espero que les haya sido de utilidad este ejercicio y seguiremos viendo otros videos acerca de los comparadores con histéresis con otras configuraciones y otros ejercicios más adelante. Hasta luego.